En el año 2016 salió una película que adaptó a la franquicia de videojuegos creada por Ubisoft llamada Assassin's Creed. Muchas expectativas bastante positivas surgieron a raíz de la publicación de su primer tráiler, y para quienes fueron los más fans del videojuego, todo marchaba bien hasta el estreno de la película, donde se pudo ver que el éxito que se esperaba de esta película quedó enterrado junto con las ganas de hacer una secuela. Así que pónganse cómodos porque hoy veremos Assassin's Creed, la película. Assassin's Creed, la película, nos iba a contar la historia de Callum Lynch, interpretado por Michael Fassbender, o sea, Magneto, quien descubriría a través de la trama que proviene de un largo linaje de los conocidos asesinos. En algún punto de la trama es capturado por los templarios para poder descubrir a través de su antepasado un artefacto antiguo proveniente de la primera civilización, artefacto que otorgaría un poder a quien lo tuviera. Es por eso que a lo largo de lo que dure esta película, iremos pasando entre dos personajes, es decir, Callum Lynch y su antepasado Aguilar, al cual solamente veremos 3 veces, generalmente más en secuencias de pura acción y con un acento español que no parece ser muy creíble, pero bueno, lo podemos omitir. Y aquí inicia el primer error. Si conoces los videojuegos o llegas a conocer la trama de estos, puedes entender qué está sucediendo en la película, el porqué del personaje, las razones de quiénes son los villanos, por así decirlo, y el por qué puedes visitar a tus antepasados, así como notar que la trama se centra más en el pasado y con su respectivo protagonista en turno. Y es que hay que entender que esta película no adapta ninguna trama del videojuego, pero sí forma parte de su universo, o formaba, por lo que hay datos o personajes que ya aparecieron o fueron nombrados en algún momento durante la franquicia, así que como fan es fácil identificar y entender qué sucede a lo largo de la película, solo que esta película, al ser exhibida en cines, tiene que ser entendible para todo público, incluso para quien nunca ha conocido los videojuegos, ya que podría resultar bastante confusa, más bien así lo hizo, sino porque no entendías qué estaba pasando o por qué los personajes se comportaban así, ya que en el videojuego centra en el conflicto que tienen los asesinos con los templarios a través de los años, y en la película, al ser una extensión del universo de Assassin's Creed, están ahí pero no te explican quiénes son o de dónde vienen o por qué están en una constante lucha con los asesinos, de dónde viene el Animus, cómo funciona eso de revivir las memorias. Parece ligeramente moverse por la clásica fórmula de soy el malo porque leí en el guión que debía hacerlo, y no está mal porque entiendes levemente que lo hacen porque el mundo está de cabeza y necesitan poner orden y esas cosas, pero la verdad es que el conflicto va más allá. No son malos porque tengan que serlo, sino que cada orden defiende sus ideales de un mundo mejor. Los asesinos luchan por la paz que posteriormente se convirtió en libertad y los templarios por el orden. La película toca muy por la superficie todo eso y se limita a mostrarnos una historia simple y que carecen de momentos que realmente nos atrapen o que hagan que empaticemos con alguno de los personajes. Al contar con la trama del presente y el pasado, se va moviendo de una a otra y al final ninguna termina teniendo un peso importante. La trama del pasado es lo que más se logra ver en los videojuegos, como ya les mencioné, y por lo tanto es la que resulta más llamativa por la época que están visitando. Pero lo que sucede con la película es que las secuencias del pasado son muy cortas y no permiten desarrollar al personaje que estamos viendo o conocer mejor visualmente el contexto de la época, aunque las escenas de parkour no se ven mal. Con el personaje del pasado, es decir, Aguilar, aquí son secuencias de acción que a veces llegan a verse un poquito mal, y no digo que la acción venga mal, pero aquí no entendemos más allá de eso, y ustedes dirán, pues mejor así, así nos podemos centrar en la acción, pero no, a veces las coreografías se ven falsas, como que la toma de la cámara permite ver que ni siquiera los personajes se están tocando y sueltan golpes al aire. Y es que la película tiene buenos actores, pero cae en ese problema del guión que no deja que el personaje se desarrolle lo suficiente como para que mínimo quieras seguir sabiendo qué pasará con él en las próximas escenas o en una secuela. Y si lo ves de un modo más general, la película puede que no tenga sentido si la llegas a ver sin conocimiento previo, lo cual no debería ser así, pero es algo que noté de las personas que no conocían la franquicia y se animaron a ver esta película. Todo esto hizo que la película fuera un fracaso, tanto que si de hecho se pensaba hacer una secuela, pero luego de ver el fracaso y las reseñas, cancelaron el proyecto. Ahorita se plantea, y está más que confirmado, que ya se está haciendo una serie para la plataforma de Netflix sobre Assassin's Creed, y aquí sí tengo fe de que sea buena, ya que The Witcher resultó ser una buena adaptación,
y sé que no es directamente una adaptación del videojuego, sino más bien del libro, pero es que parece como si lo fuera. Así que está en buenas manos, y como serie puede que así se permitan desarrollar mejor a los personajes, y sobre todo explicar mejor el mundo de Assassin's Creed, para quienes no conozcan nada de esto o estén interesados en conocer un poco más, como lo han hecho los últimos videojuegos. Aquí será solo cuestión de esperar y ver qué pasa. Mientras tanto seguimos teniendo esa maldición de que las películas sobre videojuegos lleguen a fracasar o no sean tan exitosas como las productoras hubieran querido. Sin embargo, eso no implica que para los que son fans de las franquicias de videojuegos no les termine gustando, porque sucede que son los que logramos entender todas las referencias, easter eggs o personajes. Aunque con la franquicia de Resident Evil, los fans sí se quedaron bastante confundidos, ya que solo tomaron el concepto de los zombies y eso en las primeras películas, y luego se tornó más en acción sin sentido, pero eso ya es tema para otro video. Mientras tanto nos quedamos con esta adaptación única, porque no creo que alguna vez haya algo relacionado con esta película, como una secuela. Sin embargo, sí tendremos nuevas cosas del mundo de Assassin's Creed, que al parecer se seguirá expandiendo para darnos más personajes y más aventura. Y hasta aquí el video, así que espero les haya gustado, déjenme su opinión aquí abajito, no olviden comentar, suscribirse, dar un like, y sobre todo activar la campanita ya que me estarían apoyando muchísimo. Yo me despido y los veo en el próximo video. Adiós.